mí es, primero pregunto, ¿se escucha bien allá en el rincón? Más alto, por favor. ¿Bien? Más alto. Bueno. Para mí es una alegría, pero también una gran emoción. Es la primera vez en 40 años que voy a estar 2 semanas en Buenos Aires. Nunca he podido estar, siempre apurado, yendo y viniendo, pero pasé en otros lugares 40 años y los últimos 40 los pasé en México, sumen, y ya estoy viejo. Entonces, bueno, un poco volver a la patria y dar un cierto testimonio, un parte de guerra, voy a decir qué ha acontecido. En una conferencia que daba en Colonia, Köln, hace 2 años, en una cátedra que se llama Alberto Magno, el profesor que me invitó dijo, pero usted le da mucha importancia a la historia, porque empecé a plantear cuestiones de historia para demostrar que Descartes no era el primer filósofo moderno. Había habido un siglo de filosofía moderna antes de Descartes, pero para mostrar eso había que destruir toda la historia universal. Y los europeos no necesitan hacerla porque se montan sobre la ya hecha y bueno, son un momento posterior. Pero un latinoamericano no puede montarse sobre una historia construida por el romanticismo alemán, tal como la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. Periodización de la historia, que todo el mundo la estudia. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Es decir, si usted da un curso en Delhi, todos los presentes habrán estudiado historia por la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. Y si usted lo dan en Kenia también, y si lo dan en Mindanao, en Filipinas también, por supuesto si lo dan en Berlín o New York, o lo dan en Buenos Aires. Y cuando uno les dice es un invento que no tiene más de 2 siglos, que lo inventaron los románticos alemanes, dicen, ¿qué pasó? Exagera. Vean ustedes el texto de Walter Benjamin en el concepto de la crítica al romanticismo alemán, y tiene una cita de Novalis. Y Novalis dice tal cual, o es decir, Walter Benjamin lo cita a Novalis. Nosotros inventamos la antigüedad. Y ustedes eran, ¿cómo van a inventar la antigüedad? ¿Inventaron toda la historia? Sí. Inventaron el concepto de la antigüedad y la manera de ver eso que se llama, por ejemplo, la antigüedad. Y los alemanes, que son tan científicos, hasta tienen institutos de investigación sobre la Altertumswissenschaften, sobre las ciencias de la antigüedad. Es un objeto absolutamente eurocéntrico, creado no más de 2 siglos. Ustedes dirán, ¿cómo? Y el feudalismo solamente existió en Europa. No hay ninguna otra cultura feudal. No se puede aplicar a nadie, y menos. Estaba yo en Marruecos y justamente me preguntó este hombre, ¿qué tal me fue en Marruecos? Me fue muy bien, porque antes estuve en la universidad, en el Johns Hopkins, y dije, de aquí parto por Marruecos. Entonces me dice, ¿cómo te fue? Fue fantástico. Pero empecé porque un profesor de la Universidad de Fez, especialista en pensamiento árabe, dice, en la Edad Media, el pensamiento árabe, y empezó a hablar del pensamiento árabe de Alepo, la adopción de Aristóteles, y de ahí a Bagdad, y de llegar a Fez, Marruecos, donde es profesor. Y yo le digo al profesor, pero usted dice, en la Edad Media estaban los árabes, y le digo, si ustedes nunca estuvieron en la Edad Media. Entonces me miró raro. Digo, pero no se da cuenta que está contradiciendo. Ustedes hicieron la Edad Media, o es decir, sitiaron a una parte de la historia universal que se llama Europa,
le pusieron unos muros y lo aislaron de la historia del siglo VII al XV. El Imperio Otomano al final. El mundo árabe nunca estuvo en la Edad Media. No tenía señores feudales, no tenía pequeños feudos. Era una cultura comercial, urbana. Llegaba de Marruecos, Libia, el Egipto fatimita, Bagdad. 5 siglos, el centro de la historia universal. Salían cientos de caravanas de Bagdad que iban hacia la India, que por la ruta de la seda llegaban a la China, llegaban a Bizancio, llegaban a todo el mundo de Bagdad, desde el 756 hasta que se cae Bagdad, que los bárbaros del siglo XXI han destruido hasta sus cimientos. Asesinos, ignorantes, no saben lo que es Bagdad. 500 años centro de la historia. Pues un europeo llegó por récord mundial a la China, uno. Y hasta en Venecia se ve el cartelito, dice, llegó a la China aquel veneciano, uno. Y salían cientos de caravanas de Bagdad a la China todos los años. La Edad Media es justamente el haber dejado a Europa fuera de la historia. Europa, que era un mundo subdesarrollado, dependiente y periférico. Y eso le llamamos Edad Media. Y ellos tuvieron la pretensión de universalizarlo, como lo vivieron en su provincia, en la Edad Media. Lo hicieron historia mundial. Justo antes de venir aquí, estoy en la casa de mi hermano, que es un físico matemático de la UBA. Y mi hermano menor fue decano de la Facultad de Físico-Matemática con Puigros, en una etapa heroica de Argentina, y murió poco después. Justo estaba un libro de Toynbee, lo tomé, mire, como si fuera mi charla de hoy, pero hecho por un inglés que vivió, y dice, mi generación, allá en 1905, y empieza a contar una historia de un inglés, y me hubiese gustado traer ese libro en edición muy antigua, 1960, tan eurocéntrica, el pobre Toynbee, aunque estudiaba la historia universal. La Edad Media solo vale para Europa. Es justamente el aislamiento de Europa de un mundo universal, que eran los árabes, que estaban en Marruecos, en Libia, en el Egipto fatimita, en el Bagdad, centro del mundo, que llegaban a Afganistán, que había sido budista, que lleva con los mogoles a la India, que estaba en Malaca y los reinos del sudeste asiático, y llegaba hasta Mindanao. Del Atlántico al Pacífico llegaba el mundo árabe, y Europa estaba ahí entre Viena y Granada. 70 millones de habitantes, 3.000 kilómetros, entraba 2 veces en Argentina, toda Europa. Y se pretende ser centro de la historia universal. Entonces, si yo paso esa historia, no se entiende nada de lo que yo digo. Entonces debo decirles a ustedes que yo estoy completamente, no completamente, en gran parte destetado del eurocentrismo, porque cada día encuentro alguna dimensión todavía eurocéntrica que me tengo que liberar. ¿Y dónde me formó ese eurocentrismo? Pues en mi Facultad de Filosofía de Mendoza, que era muy buena, 5 años en latín, 5 de griego, y el propio Toynbee empieza por decir, fue muy importante tener esa cultura clásica griega y latina, y empieza a hacer una apología del Imperio Romano. ¿Y cómo el Imperio Romano podía ser centro de algo si usted agarra un mapa, está en un rinconcito perdido de la Eurasia? Y la China, bueno, ni aparecía en el horizonte. Y la India, tampoco. Decía Hegel, es la Kindheit, la niñez de la humanidad. La China, la India, el Imperio Persa, el helenismo, Roma, la antigüedad.
Y luego la Edad Media. ¿Dónde? En Europa. ¿Qué era Europa? Era el mundo latino germánico, ni siquiera estaba Bizancio, porque ahí en Kosovo justamente hay musulmanes. ¿Por qué hay musulmanes en Yugoslavia? ¿Y por qué unos son serbios y los otros son latinos, aunque sean de origen germano? Porque ahí estaba la frontera del Imperio Romano. Pero entonces Europa es el mundo latino-germánico que se cree centro del mundo, que en la modernidad se expande, y se expande justo por la invasión de América. El descubrimiento de América, primero es un insulto, decir descubrir América, y los indígenas en sus culturas originales no habían descubierto América. Eran plantas o vegetales que andaban por ahí, que esperaban a los españoles para que los descubrieran y los hicieran entrar en la humanidad. Es un insulto hablar de descubrimiento de América. 12 de octubre, hasta era feriado. Y hasta algunos llaman Día de la Raza. ¿De cuál raza? Indígenas, y los mataron. Y españolas, si eran los invasores. ¿Qué festejamos? No sé. Una estupidez. ¿Se dan cuenta? Hay que empezar todo al revés. Edward Said, cuando escribe El orientalismo, escribe el primer capítulo de algo que dijimos bastante antes nosotros, pero no sabemos que lo dijimos antes. Entonces, una filosofía latinoamericana supone empezar todo de nuevo. Debo decir que la primera clase universitaria que yo dicté, después de muchas experiencias, primero 5 años clásicos de filosofía eurocéntrica en Mendoza, en la Universidad de Cuyo. Me recibí y a la semana siguiente tomaba un barco para España, porque me conseguí una bequita y yo era como Tarzán, de beca en beca. Pero muchos años, 10 años, y podría seguir, porque ya era especialista en becas. Pero llegó a los 32 años que dije que tengo que empezar a trabajar. Estuve 2 años en España, más o menos perdido el tiempo en época de Franco, pero saqué un doctorado. Y quijotada impresionante. Me fui 2 años a Israel. ¿Y sabe por qué me fui a Israel? Porque había un libro de Eduardo Mallea, Una pasión argentina, y decía: ¿dónde está el origen del gaucho que Sarmiento mandó matar? Sarmiento se me cayó por el suelo, Y Roca, no sé cómo tiene una estatua todavía, el genocida. Pero en fin, él decía que había que matar a los gauchos, y yo dije, a ver si puedo entender quién es el gaucho. Pero el gaucho era como un centauro que venía de Extremadura, pero no, venía del Magreb, pero no, de Egipto, no, desde el Medio Oriente. Entonces yo dije, tengo que ir al Medio Oriente, al origen de mi cultura, América Latina. Y entonces me fui a Israel 2 años. Me puse a estudiar hebreo y entré en la cultura del Medio Oriente. Tenía griego y tenía latín, pero ahora tenía otra cosa extraña. Y yo pensaba que había que destruir el helenocentrismo desde el pensamiento semita. Mi primer libro que escribí, por supuesto ignorado, tapado, por eso que es la primera vez que hablo. Y tengo 80 años, aquí, en Argentina. Es la primera vez. Porque uno vive un gran desprecio, pero es normal. Si uno dice algo nuevo, no se pueden pedir aplausos, sino insultos, porque es nuevo. Si es viejo, todos están de acuerdo, si es que tuvo razón. Entonces los aplausos se reciben después, pero cuando uno va a ir originando cosas, si lo persiguen, ahí funciona, porque quiere decir que es nuevo. No es válido todavía, es inválido. Cuando a mí, el 3 de octubre de 1973, me pusieron una bomba en mi casa, el comando Rucci. Algunos viejos sabrán quién fue Rucci y por qué un comando Rucci metalúrgico podía poner una bomba a un profesor universitario
No se imaginan. No me sentí para nada triste. Yo dije, al menos alguien entendió lo que estoy enseñando. Los profesores universitarios dicen cosas sabidas y los alumnos tienen que recordarlo. Pero el que quiere decir cosas nuevas no es fácil, porque lo persiguen por muchas maneras. Pero uno predica un poco en el desierto. Entonces dije, bueno, al menos lo que me la pusieron creyó que yo era peligroso, lo cual es un honor. Y en serio dije yo, se habrá equivocado. pero yo lo voy a tomar en serio. Pero me pusieron un panfleto junto a la bomba y decía, por envenenar la mente de los jóvenes con la doctrina marxista. Y lo peor que ni era marxista en esa época. Y digo en esa época porque después lo voy a hacer. Era un insulto. Y entonces tenía que dar clase y en la biblioteca destruida saqué la apología de Sócrates, que había traducido un colega, que la mala lengua de los estudiantes decían, tradujo a la apología de Sócrates para no cometer el error de Sócrates, o decir, de poner en peligro su vida. Porque como ustedes no saben quién era el traductor, no es problema, pero era un buen conservador. Y yo agarré la apología de Sócrates y no se imaginan, la pude aplicar al caso exactamente línea por línea lo que me estaba aconteciendo. ¿Por qué querían matar a Sócrates? Bueno, por suerte se grabó y se publicó esa clase, la tengo dentro de mis obras. La di el mismo día del que me pusieron la bomba. Después me echaron de la universidad de Cuyo, pero no solo, 12 profesores. Y no se ha hecho la historia. Si estuviéramos en Alemania, se habría hecho la historia de la escuela en Frankfurt. Pero nosotros no la hemos hecho todavía. Le digo a los jóvenes, hay que hacer la historia, hay que saber qué pasó. ¿Por qué echaron a tanta gente? Mi profesor de historia de la introducción a la filosofía, que era un buen profesor, lo mataron los marinos en Bahía Blanca después de larga tortura. Así que mi profesor, que me introdujo en la filosofía, que se llamaba Mauricio López, murió en la tortura. Ese ejemplo no lo tiene nadie en la historia. Y debo decir, soy el primer filósofo que recibe una bomba como atentado. Yo conozco algo de historia y filosofía y no hay ningún otro, porque no se ponían bombas, se hacían cosas peores. Pero la sufrimos, ¿eh? Y tuvimos que irnos del país. Y no fue fácil. Algunos el exilio los quebró. Quebró. Hasta psicológicamente. Y otros tuvieron que abandonar lo que pensaban. Otros que se quedaron fue la censura o la autocensura. Y tampoco después ya pudieron pensar más críticamente. Porque estaban en una situación difícil. Bien. Debo decir que después de Israel estuve 4 años en Francia y 2 en Alemania y terminé un doctorado en la Sorbona y muchas cosas en aquel mundo y volví a América y mi primer semestre fue en la Universidad de Resistencia. Miren dónde, allá en el norte. Llegué con mi señora, que era alemana y lo sigue siendo, hemos cumplido 50 años, somos viejos por las costumbres. Es mi única y querida señora. Llegamos de Buenos Aires para ir a Resistencia y de pronto a las 4 de la mañana se paró el tren. Y cuando miramos así era una laguna infinita, se había inundado el río Paraná y salía una especie de vacas que mi señora no conocía. Y dice, ¿qué son esos? Son los cebú. Dice, ¿dónde me habrá metido? Y ahí, en Resistencia, yo escribí mi primer trabajo, con el que se inicia mi obra. Es
Latinoamérica en la historia universal. Era una reinterpretación de la historia latinoamericana. Y entonces ahora se ha publicado por primera vez en las obras completas, y vieran que la cosa tiene sentido. Yo era un argentino eurocéntrico y tomé un barco para ir a Europa cuando me saqué la beca, la primera para ir y llegué a Montevideo y dije, ¿Montevideo? ¿Qué puedo decir yo de Montevideo? Nada, ni siquiera el nombre lo había casi escuchado. Nadie me había enseñado lo que era la historia de Artigas, el Uruguay, todo esto. Pero el día siguiente después, Santos, al afro, el mundo africano en América Latina, llegar a Río de Janeiro por el mar, el pan de azúcar, el Recife. Digo, no conozco América Latina y voy a Francia y voy a Europa y quiero llegar a Atenas y no sé nada de mi propio continente, mejor dicho, no existía en mi horizonte. Después de 8 días llegué a Senegal, el mundo africano, un olor distinto, gente muy extraña. ¿Qué puedo decir yo del África? Nada. A los 3 días llegué a Casablanca, estaba en el oriente ahora, nada. Entonces escribí un articulito para una revista. Pues, ignoramos lo que pasa en el mundo. Cuando llegué a Portugal y lo vi una ciudad pétrea, dura, yo dije, yo no soy europeo. Me pasó lo de Bolívar, ¿y qué soy? Descubrí América Latina yéndome de Argentina. Y entonces empezó la idea, ¿no? Y en el 61, estando en París, leí un libro de Leopoldo Sea, La conciencia América, y decía, América Latina, estamos fuera de la historia. Y efectivamente, en esa historia de la antigüedad, Edad Media y moderna, América Latina no existía, y por eso que Colón, cuando nos descubre, nos pone en la historia. ¿Y quiénes eran los pueblos originarios, el imperio azteca, inca, todo esto? Los puso la conquista en la historia mundial. Era el extremo oriente del oriente. Había salido el mismo Gobi, de donde habían salido los movimientos que llegaron con los germanos hasta Europa. El Gobi era como las antípodas de la historia de América Latina. Bueno, no les voy a contar la historia porque la pueden leer, pero empecé a entender las cosas al revés. Pero cuando yo lo decía, pues parecía cómico, lejano, no nada que ver con América Latina. Pero en este primer semestre situé la historia latinoamericana en la historia mundial. Fuimos el fruto de un choque del extremo occidente del occidente, Portugal y España, con el extremo oriente del extremo oriente, que fueron los pueblos originarios, todos asiáticos. El golpe más grande de la historia universal, explicar América Latina al explicar la historia mundial. Y entonces se me hace necesario explicar la historia para empezar a pensar, porque no puedo partir de las existentes. Y hoy mismo leí hace un rato lo de Toynbee, me dijo, qué eurocentrismo, aquel gran historiador mundial, pero completamente eurocéntrico. Igual que Max Weber, igual que todos los filósofos actuales, que Habermas, que Rorty, los he conocido personalmente, he discutido con ellos, son eurocéntricos y no pueden salir de su eurocentrismo, están dentro de una prisión que los hace ver desde ahí el mundo y no se entienden ni a sí mismos. Ahora que están en crisis, empiezan a pensarlo. Y la descolonización epistemológica no es para explicarnos nosotros, sino para que ellos se expliquen, porque la visión provinciana que han universalizado se viene abajo, y ahora tienen que pensar cómo surgió su provincialismo con pretensiones de universalidad. Hay que leer a Max Weber. Se pregunta, ¿cómo es que esta cultura europea ha devenido una cultura universal? Y eso parece tan evidente que le digo, ¿y de dónde le sale usted esa pregunta? ¿Y quién le ha dicho a usted que es la cultura universal?
¿Usted cree que con eso explica un chino? ¿De dónde salió la China? Ah, el milagro chino. Milagro chino. Los chinos descubrieron América mucho antes que los españoles. Hicieron mapas con los que los portugueses y españoles tenían en sus manos. Los chinos hicieron la revolución industrial antes que Inglaterra. Los chinos descubrieron el acero en el siglo II, el papel en el sexto, la imprenta en el octavo, en el noveno siglo los chinos hacían papel moneda. Y Marco Polo cuando llegó no sabía con qué pagaban. Y cuando estaba preso en Génova y explicaba, dice, ellos pagan como con un pergamino. Ni sabían lo que era el papel, ni lo que era la imprenta, ni lo que era el papel moneda. Estaban 10 siglos atrasados. Los europeos. Entonces, a mí ya me cuentan. Como yo tengo mucha edad, mucho más de lo que cualquier profesor europeo y norteamericano tiene, porque ellos se jubilan a los 65 años. Pero en México, como tenemos malas jubilaciones, no nos jubilamos nunca más. Entonces soy más viejo que todos. Entonces llego a Europa, a Yale, a Harvard, a Berlín, y le digo a los profesores jóvenes, ustedes tienen que estudiar. En serio. Y mi actitud psicológica es esa. Son muchachos jóvenes que ignoran. Nosotros conocemos más porque hemos nacido en la periferia. Tenemos que incluir a ellos y nosotros. Cuando el profesor Karl Otto Appel llegó a México, dijo, ay, qué interesante, la primera vez estoy en un tercer mundo y estaban por jubilarse. Y yo a los 23 años llegué allá. Y cuando vio mi visión de la historia en Frankfurt, en mis clases de Frankfurt, un semestre, me dijo, nunca había visto esto. A sus 65 años. Entonces a los jóvenes les digo, hay que destetarse. Ya está bien de tomar leche, ahora hay que comer cosas más fuertes. Y hay que pensar con la propia cabeza, porque estamos mejor situados. Como decía Salazar Bondi, 1969, ¿es posible una filosofía en América Latina? Y él dijo, no, porque... Pero también podríamos decir sí, porque estando en la periferia vemos el centro desde afuera y ellos desde el centro se ven a sí mismos fuera y no ven más que el sí mismo. Por eso mis clases de Frankfurt, 1992, se llamaba 1492, el encubrimiento del otro, no el descubrimiento. Los europeos cubrieron la imagen del indígena con el otro que traían de Europa y en vez de descubrir, impusieron. Y ahí empieza la filosofía moderna, con Descartes, no con Bartolomé Las Casas, y más de un siglo antes, 1514. Descartes escribió el discurso del método 1636, era un siglo y medio después de la conquista. ¿Dónde estudió Descartes? En un colegio que se llamaba La Flèche. ¿Qué era ese colegio? Era un colegio jesuita. Qué extraño. Español. Qué extraño. Entró a los 10 años y dice, la primera obra filosófica que leí fue Las Disputaciones Metafísicas de Suárez. ¿Quién era? Un jesuita español, pero que daba clases en Salamanca y Coimbra, y tenía alumnos que habían estado en África, en Asia y en América. Era el único profesor que tenía alumnos que habían estado en todo el mundo. Francia, Alemania, Inglaterra, estaban todavía en la Edad Media. España fue el primer país moderno. Me dicen los españoles, ¿usted es franquista? Y yo lo miro diciéndole, usted ni conoce la historia de España. Ah, que la Inquisición. Claro que sí. La primera institución de represión ideológica del Estado moderno. La Inquisición española no es medieval, es moderna.
fue el primer Estado unificado. Echaron a los judíos y a los mozárabes porque querían la unidad del ciudadano, que fuera todo de un mismo tipo. Claro, católicos, sí, pero eso no es de la Edad Media. La Edad Media era tolerante, permitía la pluralidad. Ahí los judíos y los árabes y los cristianos convivían. En la modernidad va a ser distinto. Entonces, en 1514, Bartolomé Las Casas, estando en Cuba, en una isla como Cuba, en una pequeña ciudad como Santi Espíritu, el gobernador Velázquez les dijo: celebra la misa el domingo. Entonces dice Bartolomé Las Casas en la Historia de las Indias, primer libro, capítulo 78. Tocó ese domingo leer un texto del eclesiástico Ben Sira. Mira lo que dice el capítulo 34, versículo 18 de ese domingo. Leyó ese texto que dice así: ofrecer a Dios un sacrificio con un bien robado a los pobres es como matar al hijo en presencia de su padre. El pan es la sangre del pobre. Es un libro crítico del templo del siglo II. Entonces, ofrecer a Dios un bien robado a los pobres es matar al hijo en presencia de su padre. ¿Qué significa eso? Permítanme, lean ustedes El Capital de Marx, lo van a entender entonces. El valor es objetivación de vida. Es sangre que se pone en el objeto. El valor es sangre. Y el texto dice: el pan tiene la sangre del pobre. Ofrecer a Dios un bien robado a los pobres es matar al hijo en presencia de su padre. ¿Por qué? Porque el hijo que trabaja pone su vida en un pan y yo se lo ofrezco a Dios, le ofrezco la vida del hijo. Entonces en realidad mato al hijo en presencia del padre. Es un acto idolátrico, además de muerte del hijo, y ese Dios es un ídolo. Y entonces Bartolomé dijo: no tengo más pan para poder ofrecer, porque como tengo una encomienda y los indios producen el pan que voy a ofrecer, pues no tengo pan, no puedo hacer el sacrificio. Y le dijo al gobernador Velázquez: no puedo. Y descubrió la relación que Agamben ahora explica entre liturgia y economía. Y digo hace 2 años, pero yo lo descubría muchísimo antes, estudiando la historia en mi doctorado en la Sorbona. Bartolomé Las Casas había descubierto la relación entre la liturgia y la economía moderna, y entonces dijo: todo lo que los españoles hacen en América es una gran injusticia, y fue la crítica del colonialismo antes de su origen, o con su mismo origen. Y mi libro en alemán se llama Der Gegendiskurs der Moderne, el antidiscurso de la modernidad. Dice Habermas: surgió hace 1 siglo y medio. Yo digo: no, hace 500 años. En 1514 surgió el antidiscurso de la modernidad, cuando se inauguraba la modernidad, porque criticó la economía, que era la encomienda, que después va a ser la hacienda, la mitad, el esclavismo, que lo va a también criticar Bartolomé Las Casas en el capítulo correspondiente a los esclavos de Portugal. Y entonces digo: hay 1 siglo antes de Descartes que no entra en la filosofía moderna. ¿Pero por qué? Porque había problemas ético-políticos. No era todavía la ontología del yo pienso, pero era la ética y la política que demostró la superioridad de Europa sobre todas las culturas y que también justificó el colonialismo. Otro texto que encontré en los archivos de India, porque hice un doctorado en la Sorbona de historia. El primer obispo de Bolivia, de la Bolivia de Evo Morales, en el 1551, tiene este texto, que va adelante de mi tesis. ¿A poco?
hacía 5 años, que para acabar de perderse esta tierra se ha descubierto una boca del infierno por la que los españoles inmolan gran cantidad de gente a su Dios, que es el oro, y es una mina de plata que se llama Potosí. Vio la mina como un nuevo Dios. El capital estaba naciendo y lo vio como Dios. De ahí, de paso, está la plata, y la plata del Potosí. Y por esto que esta patria se llama Argentina. Argentum, silver, plata. Porque por acá salía la plata en parte, la gran parte mayor salía por Panamá, iba en la gran envío a Europa, pues desde el Caribe hasta España, y era atacada por los piratas ingleses de la Inglaterra, que llegó tarde a la conquista, y entonces tenía que asaltar al asalto que los españoles hacían a los indios, como la acumulación originaria del capital. ¿Se dan cuenta? Economía política y filosofía, porque el ego cógito entonces no es tan originario, sino que viene un siglo después ya a montarse sobre ya está todo garantizado de que el capitalismo está lanzado, el colonialismo también, Europa tiene una cultura superior, y entonces ya ellos empiezan a elaborar una filosofía propia. Yo creo que no es así, es de otra manera. Por eso la historia para nosotros es importante, porque no la podemos aceptar la que ellos han hecho para que la repitamos. Tenemos que deshacerle la historia y tener otra historia sobre la que ahora nosotros comencemos. Filosofía de la liberación.